Estamos de regreso en Tolerancia Cero. Tenemos a dos estupendos entrevistados. El presidente del Senado, senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, que sonríe menos que el senador Luciano Cruzcoque de Evópolis. Vamos de inmediato, senador Elizalde. ¿Cuál es la razón de esta derrota tan aplastante? ¿Cómo la califica usted? Yo le digo aplastante, no sé cómo le dice usted. ¿Y cuáles son las razones, las primeras que se da? Buenas noches, Mónica. Mire, yo siempre trato de ver cuál es la tarea que tenemos por delante, aprendiendo obviamente de lo que ocurre en un momento determinado, y por cierto habrá que sacar las lecciones correspondientes, pero creo que el desafío que tenemos por delante, y le contesto de esa manera indirectamente a su pregunta, es generar un marco de diálogo inclusivo con vocación de mayoría para cumplir con el mandato del pueblo de tener una constitución nacida en democracia. Creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. ¿Y cómo se explica la derrota? Las primeras razones que obviamente que después harán un análisis más profundo, pero ¿cuánto hay de responsabilidad del gobierno? ¿Cuánto hay de responsabilidad de la convención? Es que creo que le estoy dando a entender, a propósito de su pregunta, cuando digo que el diálogo tiene que ser inclusivo y con vocación de mayoría, quizás eso fue lo que faltó. ¿En la convención? En el proceso de debate de los convencionales, para generar una propuesta que tuviera un apoyo transversal mucho más amplio que el que tuvo hoy día las urnas. ¿Y a su juicio el gobierno cometió un error al matricularse con tanta fuerza por el apruebo y no guardar una actitud un poco más prescindente y al condicionar la aplicación de su programa de gobierno incluso a un triunfo del apruebo? Es que son dos cosas distintas. Primero, la Constitución actual es una camisa de fuerza objetivamente para todo tipo de reformas que implique enfrentar con decisión las desigualdades y erradicar los abusos. Así quedó acreditado en sucesivos fallos del Tribunal Constitucional que declararon parcialmente inconstitucionales reformas impulsadas por otros gobiernos de centroizquierda en el pasado y que se implementan en muchas partes del mundo, pero en Chile son inconstitucionales. Entonces, es evidente que hay una constatación que dice relación con que la Constitución actual impide esos cambios. Cuestión distinta es que un gobierno tiene que hacer todo lo posible por avanzar sobre la base de los compromisos programáticos adquiridos. Y por tanto, es un dato de la causa. Sin duda, con un nuevo marco constitucional habría facilitado las cosas, pero el que haya triunfado el rechazo no puede ser una excusa para no llevar adelante. Pero no me respondió la pregunta si le parece que el gobierno cometió un error al matricularse con tanta fuerza por una opción en un plebiscito que podía perder. No sé si había una opción distinta, porque el presidente en esto tiene una convicción, la expresó con toda claridad, pero también al mismo tiempo fue el de los primeros que planteó que ambas opciones eran legítimas y que independientemente del resultado teníamos desafío como país. Y me gusta mucho el tono de las palabras que pronunció hoy día, senador, porque hace un llamado a un diálogo inclusivo, un diálogo incluyente, insisto, yo le agrego con vocación de mayoría, que nos permita efectivamente tener una nueva constitución que cuente con apoyo transversal. El presidente también dijo que viene un cambio de gabinete. Evidentemente va a ser un cambio profundo, ¿no? Porque digamos, equivalente o coherente con el volumen de la derrota que se ha sufrido hoy día. ¿Qué rol cree usted que debe jugar el Partido Socialista y Socialismo Democrático en este nuevo gabinete? Mire, yo soy contrario al estilo que a veces se impone por los medios de comunicación. Los partidos piden representación o mayor participación en un gobierno. De hecho, me tocó participar del diálogo con el presidente para que nosotros nos incorporáramos al gobierno. Y nuestro apoyo fue un apoyo a cambio de nada. Y creo que hay que mantener esa actitud. Es decir, eso es como una crítica a Natalia Pergentili, que aquí en Tolerancia Cero dijo que quería estar en el comité político. Pero está en su legítimo derecho, pero cada uno tiene un estilo distinto. Ya, pero se lo voy a preguntar de otra manera, senador. Pero le planteo lo siguiente, pero sí creo que los ministros que han representado nuestro mundo han sido claves para el soporte del gobierno. Porque efectivamente dan cuenta de una determinada mirada, en donde por un lado hay compromiso con cambios profundos, pero hay sentido de realidad y responsabilidad. Y por tanto, responsabilidad separado. Y por tanto, creo que ese es el estilo que debería imponerse. Si es un estilo exclusivo de tal o cual partido, no, creo que puede ser mucho más transversal. Eso significa estar pidiendo cargos para el Partido Socialista en absoluto. Sin pedir cargos, senador. Pero sí creo que debería imprimir una lógica que creo que le va a dar mayor sustento al gobierno, como la que han tenido, por ejemplo, el subsecretario Monsalve o el ministro Marcel, entre muchos otros ejemplos. Una pregunta bien concreta, sin que pida cargos, porque no quiere hacer eso, pero estos dos anillos que supuestamente son Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, en que Socialismo Democrático está en una posición, podríamos decir, subordinada respecto de la otra coalición, ¿usted concibe que esto siga siendo así en esta nueva etapa? ¿Que no estén en igualdad de condiciones? Yo creo que el presidente efectivamente tiene un compromiso de incorporar a todos los partidos y actores que apoyan su gobierno
y por tanto generar un espacio de convergencia que permita la contribución de todos. ¿En igualdad de condiciones? Y es altamente probable que eso se exprese en el gabinete. Pero en igualdad de condiciones, ¿a eso se refiere cuando dice incorporar a todos si se supone que están todos? Cuando ¿A qué se hablamos refiere en con enero eso? con el presidente, su intención era que efectivamente no hubieran ni primero, ni segundo, ni tercer anillo. De hecho, cuando se planteó en una reunión que hubo a prueba de dignidad la tesis de los anillos, el propio presidente de la República ha dicho que aquí no, Ya, no, o sea, no iba a igualdad permitir. pero de hecho condiciones que existe, pues, el senador, ¿o no? Cruzco que... Sí, es que te quería preguntar al senador Cruzco Sí. que ¿cuán profundo tiene que ser el cambio de gabinete? Bueno, son atribuciones del presidente. Ahora, yo entiendo las palabras de buena crianza y yo valoro mucho la labor que ha hecho, sobre todo Álvaro, en el Senado. Creo que hemos logrado generar diálogo y creo que van a ser imprescindibles para lo que viene hacia adelante. Pero esto es una derrota total, absoluta y tajante, dura, para el proyecto de Apruebo Dignidad en particular, para el proyecto del presidente Boric y quienes lo acompañaron en la convención. Hubo muchas veces en que pudo influir el gobierno, por la vía particularmente del ministro Jackson, en la convención, en temas que probablemente hubiesen hecho que esta derrota no fuera lo lapidaria que fue. ¿Usted cree acá, que acá ganó en Por ejemplo, 8 ¿en comunas. qué área, Luciano? Bueno, en el sistema político, primero, en los sistemas de justicia, en el asunto de la plurinacionalidad. ¿Eliminación del Senado? Bueno, ese es otro error que creo yo. Primero, porque yo considero que el Senado es una institución no solo bicentenaria, sino que es donde se han forjado los grandes acuerdos del país, uno. Pero más allá de eso, porque también estaba la opción de poder incluso haber modificado algunos de los artículos y haber llamado a una elección posterior, para que nadie quedara con la idea de que se estaba defendiendo corporativamente algo, pero estratégicamente y políticamente, echarse encima a la institución más antigua de las cámaras de representación que tiene el país es de un absurdo Senador, político total. usted... Entonces, perdón, solo para terminar esto. Entonces, acá el maximalismo, la idea de querer refundar Chile, es precisamente lo que ha fracasado hoy día. Y creo yo que eso es responsabilidad directa de Apruebo Dignidad y del No gobierno quiero del presidente Boric. malentenderlo. ¿Usted compartiría entonces la tesis del senador socialista Fidel Espinosa? Socialista Fidel Espinosa, o sea, compañero de partido del presidente del Senado, que dice que uno de los principales responsables en el gobierno de esta derrota es el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Sí, no me cabe la menor duda. Tiene toda la razón el senador Espinosa. La verdad es que, para ser franco, con el ministro Jackson hubo muy pocas posibilidades de dialogar. Yo como jefe de comité, que llevo y precisamente me tocó mucho estar con Álvaro porque somos jefes de comité y él es presidente del Senado, ¿verdad? Y nos encargamos de armar las tablas. Yo nunca he tenido una reunión con el ministro Jackson. Y eso también es extraño, justamente en un ministerio que es el encargado de llevar las relaciones políticas. Entonces, hay responsabilidad y acá, Hay claro, responsabilidad yo valoro haber visto al presidente Boric, que me parece una persona que es bien intencionada políticamente, y haberlo visto hoy día en las condiciones en las que lo vimos llamando a la unidad. Pero hubo mucho que hizo este mismo gobierno y ellos mismos cuando eran parlamentarios en el periodo anterior, con quienes compartimos, ¿verdad?, por llevar este proceso al extremo y hoy día endilgarse un fracaso político como el que se está endilgando el gobierno. Daniel. Senador, ¿cómo debería seguir el proceso ahora para usted, para su partido? ¿Cómo seguimos? ¿En qué plazo? Yo creo que a la ciudadanía le interesa saber, digamos, A ver, cuál va a ser el mecanismo, cuál va a ser, digamos, la manera en que vamos a seguir, Sí. y cuánto tiempo más nos va a tomar, porque tampoco podemos Mira, seguir. yo creo que eso lo puede contestar de mucho mejor manera Álvaro, porque la verdad que vamos a tener esas reuniones probablemente. Pero Este que la tiene derecha prometió bastante en esto. tiene que ser un proceso institucional. Nosotros estamos comprometidos con un cambio constitucional bien hecho, no esto que presentó la convención, que creo que fracasó precisamente por sus demasías. Yo ¿Con creo nueva que convención, senador? Bueno, probablemente sí. Yo creo que necesariamente va a tener que haber una nueva convención. Habrá que fijar las reglas, habrá que incluir paridad, habrá que incluir también pueblos originarios, ojalá en una proporción relativa a los votos. Habrá que ver el sistema electoral. ¿Y en qué Si lo plazo hacemos, lo ve por ejemplo, usted? lo veo en un plazo corto, porque ¿Cómo? nosotros, Defina corto. menos de un año, 6 meses, entre 6 meses y un año, habrá que verlo, habrá que definirlo, para y eso terminar, es parte perdona, de las eso, conversaciones el que tenemos que corto tener. de menos de un año es para terminar. Pero la cosa tiene que partir el al tiro. CERVEL Con estableció, tiempo de creo que eran trabajo. 125 Sí, sí, días. 120 días antes de hacer Claro, una antes de elección hacer una eventual de elección, convencional. hay que buscar, y es parte de las conversaciones. ¿Sin plebiscito de entrada esta vez? Sí, ya, bueno, en mi opinión no, pero la verdad que tiene que ser parte de las conversaciones. Yo creo que no debiese haber plebiscito de entrada, porque la verdad que yo creo que el país ya tomó una decisión de señalar que esta constitución políticamente está caduca y hay que tener una constitución
buena, que nos permita progresar, que permita dar un marco institucional ¿Y qué le que responde a le permita... republicanos que hoy día dicen que no se necesita un nuevo proceso constituyente ni una nueva constitución? Bueno, que esa es la opinión de republicanos. Pues yo pienso distinto y ahí me parece que al menos, y es también bien significativo, que lo que nosotros firmamos el 15 de noviembre, precisamente para avanzar en el proceso constitucional, terminó pervirtiéndose de tal forma que no hubo acuerdo por la paz y finalmente no hubo constitución. Y no concurrieron ahí, ojo, no concurrieron los extremos políticos, los polos políticos. Entonces, acá, con la rebaja 4/7, está la posibilidad de que el mundo moderado del país pueda darse una nueva, pero una buena constitución. Senador Elizalde, ¿usted está de acuerdo con cómo el senador Cruzcoque describe, a grandes rasgos, digamos, este eventual nuevo proceso? Sería interesante si están los dos de acuerdo, digamos, hoy día Claro. aquí. Y a ver si están juntando los 4/7. Sí, a ver. Tenemos 4/7. Porque ya han habido digamos, conversaciones, digamos. Digo, grosso modo, ¿no? Pero a ver, yo quiero reivindicar un principio que está consagrado en el acuerdo del 15 de noviembre y que consiste en algo muy simple. La ciudadanía es la protagonista del proceso constituyente. Por eso se inició con un plebiscito y el texto propuesto por la Convención fue nuevamente sometido a plebiscito. Entonces creo que ese principio tiene que ser resguardado, porque hay un cuestionamiento en general del sistema político. El estallido de octubre tiene que ver con desconfianzas en las élites y también una crisis de las instituciones representativas de nuestra democracia. Y por tanto las formas no son irrelevantes. Se requiere también un fondo sustancioso. Pero es que no entendí un puntito, Sí. que no entendí si usted con eso está diciendo que tiene que haber plebiscito de entrada. No he dicho eso. Ah, ya, pero usted también cree que no debiera haber. Creo que el principio es el rol protagónico de la ciudadanía. Ya, Y eso que implica que el texto tiene que ser elaborado por un cuerpo colegiado, una convención constitucional elegida democráticamente por la ciudadanía. Con o sin plebiscito de entrada, ¿coincide? Con o sin plebiscito de entrada, y sí o sí el texto tiene que ser ratificado en un plebiscito de salida. O sea, ¿no le parece que sea condición que haya plebiscito de entrada? Sí, plebiscito de salida. Sí, creo que la condición del plebiscito de salida es fundamental. Ya. Lo segundo, que me parece que es clave, es que este tiene que ser un tiempo acotado, porque también hay que transmitir cierta certeza, y la ciudadanía también está cansada de las incertidumbres. ¿Menos de un año también Y coincide? por tanto, debería ser en un tiempo acotado. Y lo tercero, ¿Pero que qué creo es que es clave, acotado, o sea, 6 meses, 9 meses, pero menos de un año, para no vincular los eventos electorales posteriores que puedan generar una distorsión o incentivos perversos para promover otro tipo de cosas que no sean las que corresponden al debate constitucional. Que queden fuera de la discusión electoral que parte del y lo 2022. tercero, que creo que es clave, que al margen del procedimiento hay que tener una vocación de entendimiento en el proceso constituyente. Porque la Constitución es la ley madre y por tanto tiene que tener grados de transversalidad mayor. ¿Y cómo se logra eso, senador? Las buenas constituciones son aquellas que no generan controversia en las sociedades donde se aplican. Y entonces, ¿qué cambio en las reglas habría que hacer Me parece- para no caer en los mismos problemas que Me estamos parece viviendo ahora? que la paridad es fundamental. Me parece que tiene que haber alguna forma de escaño reservado, eso sí, vinculado a participación, Lo mismo que sea el senador con Cruzcoque. grado de ¿Y representatividad. los independientes? Hasta aquí tenemos pleno acuerdo. Están de acuerdo en todo hasta creo ahora. que el rol que le corresponde a las instituciones políticas, a los partidos, es relevante porque permiten en alguna medida dar cuenta de opiniones colectivas y no de opiniones puramente ¿Eso se individuales, que fue el traduce gran en problema español que se simple generó a en la sin convención listas de y la independientes? dificultad para generar acuerdos. Senador, ¿eso se traduce en español simple a sin listas de Creo que hay que independientes? establecer formas para la participación de los independientes. Ya. Dentro de las listas de los Pero partidos. yo ya lo dije en una oportunidad, Sí. 2 independientes que compiten en una lista son un Ya no- partido Ya. político. O Ya sea, no son independientes. No son independientes. Ya, o sea, Muchos no lo dijimos listas, hace un minuto no y- listas de partido, entonces, sino que 2 dentro independientes del... que compiten en lista Ya, no por son eso. independientes. ¿Usted Y por tanto, lo responsabiliza por lo que pasó hoy día? A los no es el único, independientes? no. Creo que sería quizás un juicio demasiado extremo. Pero sí creo que se generó una atomización dentro de la convención que hizo muy difícil llegar a acuerdos que tuvieran mayores grados de transversalidad. Y al final entonces estaba la norma de los 2/3, pero por otro lado no había condiciones para generar entendimiento, más bien un cúmulo de demandas individuales. Y eso hizo que Álvaro, finalmente el texto tuviera menos transversalidad de la que a mí me habría gustado que hubiera tenido, habiendo apoyado la opción del apruebo. Yo fui partidario de la opción del apruebo, la ciudadanía dijo algo distinto. Creo que habría facilitado el apruebo si se hubiera habido condiciones para llegar Álvaro, a Una acuerdos. pregunta muy breve para los dos Sí. de gusto. El ejercicio con voto obligatorio, Me que encantó. tuvo una masividad impresionante, ambos. A mí me Llegó para encantó. quedarse. A mí me encantó. gusta, siempre me ha gustado el voto obligatorio. Creo que dentro de los deberes cívicos que tenemos que tener,
es comprometerse con la democracia, con las instituciones y con la educación cívica, que es otra cosa que hemos dejado de lado. Me parece que el voto obligatorio hay que mantenerlo. Yo soy autor de una iniciativa que establece el voto obligatorio que no ha sido puesta en tabla, porque en su momento se discutió un proyecto de la Cámara que no tuvo mayoría para ser apoyado. Soy convencido que el voto obligatorio le fortalece nuestra democracia, porque mientras más gente vote, menor cuestionamiento hay a las decisiones que se adopten y hay mayor legitimidad. Álvaro, uno podrá decir muchas cosas de José Antonio Kast, pero lo que no puede decir es que es una persona que no es sincera cuando habla en términos de lo que cree o lo que piensa. Acaba de decir una cosa que para todos los efectos prácticos es, llamémoslo así, hasta ahora, la letra de lo que estaba en juego en términos de regla. Acaba de decir una cosa que eran las reglas del juego, que eran, si es que ganaba el rechazo, se volvía a la Constitución vigente. Todas las cosas que ustedes puedan hacer... Pero te puedo decir, Fernando, sobre ese comentario. Mira, a mí me llama la atención que los que no firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, Sí. por un extremo u otro, hoy día no quieren cambiarle un punto y una coma. Y yo lo que rescato del acuerdo del 15 de noviembre, soy suscriptor del acuerdo, es los principios que lo inspiraron. Pero mira, si Entonces, estamos de acuerdo. porque eso lo podemos llevar al otro extremo. Al Partido Comunista. Quienes votaron en contra del acuerdo del 15 de noviembre en ambas cámaras, hoy día son los grandes defensores de lo que ahí se estableció. Positivo, qué bueno que lo valoren. Pero no nos olvidemos que la extrema derecha no fue parte de ese acuerdo y al contrario fue muy crítica con la UDI cuando la UDI suscribió el acuerdo. Sí, ahora, yo insisto... Y lo mismo al otro lado. Yo insisto, en los dos polos extremos lo dijeron abiertamente en su momento. Le preguntaron a José Antonio Kast hoy día y volvió a repetir, él siguió con las reglas del juego que había. ¿Por qué cuento esto? Pero lo importante es lo que la ciudadanía nos ha mandatado. Hoy día dijo no al nuevo texto, no le gustó, pero también dijo al principio que era una constitución nacida en democracia. Y siempre hay que ser respetuoso del mandato ciudadano. Espérate. En eso consiste la democracia. Espérate, déjame hacer un juego libre de palabras. Lo que la ciudadanía dijo, y yo lo estoy convencido, tal cual como supongo ustedes, es que había que cambiar la Constitución. Pero este plebiscito de salida era el que ratificaba aquello. Y si es que este plebiscito de salida no ratifica aquello, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer una nueva Constitución. Pero también entiendo a aquellos que eventualmente dicen, oye, las reglas del juego no eran... recién ahora se ha empezado a conversar en estas últimas mes y medio respecto de que se hizo un mandato irrevocable de cambio de Constitución. Por lo que yo voy a la pregunta. La pregunta es, ¿qué piensan hacer ustedes para que una cosa que parece sensata, hacer una nueva Constitución, se materialice en el más corto plazo posible en términos prácticos? Es decir, van a pedirle al gobierno que mandate una nueva comisión, que se empiece ya desde ahora a trabajar en aquello, van a esperar un rato. ¿Qué van a hacer? Vamos a establecer un diálogo democrático para que a través de un proyecto de reforma se viabilice el proceso constituyente en los términos que aquí hemos planteado. ¿Por qué razón? Porque si usted, Fernando, ve la campaña, el rechazo decía rechazar para continuar con el proceso constituyente. Yo creo que es una campaña que se desarrolló donde hubo compromisos públicos de los principales liderazgos del mundo conservador y que por lo demás esta misma noche han ratificado ese compromiso ante la ciudadanía. Yo creo que en política la palabra se cumple. Había quienes por el otro lado dijimos, si triunfa el apruebo, no solo estamos disponibles, sino que creemos que es necesario hacer precisiones y mejoras. Y de haber triunfado el apruebo estaríamos cumpliendo ese compromiso. Y lo más importante, si usted ve los estudios de opinión, y no solo el resultado del plebiscito que dio origen al proceso constituyente, la gran mayoría de las chilenas y chilenos quieren una nueva constitución. Votó hoy por no ratificar el nuevo texto, pero en su momento también votó por reemplazar el texto vigente. Hagámonos cargo de esa realidad y no nos atrincheremos en posturas... Pero para que eso sea real... Y lo más importante, el maximalismo de uno y otro lado es lo que ha llevado a que este país esté en un péndulo y no resolvamos el problema para que eso sea viable. Y creo que lo que se requiere aquí es voluntad de entendimiento y diálogo democrático con el pueblo, con la ciudadanía como protagonista. Para que eso sea viable, aquí hay una cosa que no se puede volver a repetir, que es un problema de comunicación que yo creo que va a estar en los anales
de la mala comunicación política lo que ha pasado en todo este tiempo, y por lo tanto es imperativo que se visualice rápidamente qué es lo que se pretende con este nuevo proceso, porque hay montones de opciones. En Chile Vamos hay distintas visiones de cómo debieran ser estas cosas, desde personas que lo han dicho una comisión del Congreso, hay otras personas que han dicho que hay que mezclarlo. Bueno, al menos aquí están de acuerdo en que lo quieren- único importante es que no se puede, después de una elección de este tipo, no puede hacerse, llamémoslo así, no puede hacerse en 30 días más. Sí, pero y no quiero monopolizar el tiempo, pero esto me parece que es bien relevante. Creo que las interpretaciones de los resultados electorales tienen que ir con lo que se le pregunta a la ciudadanía. Entonces, hubo quienes, por ejemplo, que consideraron que el 80-20 del plebiscito de entrada era un mandato para redactar cualquier constitución. ¿Un cheque en blanco? Y era, más que un cheque en blanco, que el pueblo iba a ratificar cualquier texto. Por tanto, no era necesario tener diálogo permanente con la ciudadanía para coger sus demandas y ver cuáles eran sus necesidades. Y se generó el resultado de hoy. Y hay quienes probablemente, desde la extrema derecha, digan, bueno, entonces ahora revivió la Constitución que los mismos chilenos han pedido cambiar hace un tiempo. Esa es la lógica que creo que hay que cambiar. Esta lógica pendular que le hace daño al país. Luciano. Hay que ir a un entendimiento transversal para tener una Constitución naciente en democracia y para eso se requiere tenemos 4 otra sectores. entrevista que nos está esperando brevemente para que cierre el senador Cruzcoque. Sí, a ver, Chile tiene 200 años de tradición constitucional. Tiene una constitución, que es la del 80, que es nacida en dictadura, pero fue modificada muy profundamente por el presidente Lagos. De hecho, la constitución actual, que hoy día nos rige, en 1980, lleva la firma de Lagos y todos sus ministros. Tenemos muchas modificaciones que se han hecho a la constitución y probablemente si se hubiese plebiscitado esa constitución, no hubiéramos llegado a la idea de que teníamos que cambiar necesariamente la constitución completa. Yo creo que le faltó, obviamente, la ratificación plebiscitaria, y tengo la impresión de que sobre la base de ese aprendizaje, de los textos constitucionales que tenemos y de las buenas prácticas que puedan haber surgido en la misma convención, no de su texto, porque creo que el texto es realmente malo, y bueno, la ciudadanía lo dijo con mayor vehemencia que la que lo estoy diciendo yo, podemos precisamente sacar un buen texto, resolver el problema constitucional de una vez por todas y permitirle al país salir adelante, tener reglas claras y ojalá crecer, desarrollarse, prosperar y darle la mejor calidad de vida posible a los ciudadanos. Bueno, Le agradecemos a los dos. sí, le agradecemos a los dos por Pasó el tiempo volando. pasó el tiempo muy Siempre pasa volando. Literalmente. Siempre pasa Gracias, volando en Luciano, este gracias, Álvaro. Gracias a ti. Volvemos.